Pero ahí tenemos a un grupito de unos 7 magistrados, comenzando por su presidenta Norma Piña, como un tal Pérez Dayán, que tiro por viaje permanentemente votan para obstaculizar la transformación del país. Y eso debe ser un punto que debemos de tener mexicanas y mexicanos bien claro. El Poder Judicial no tiene la legitimidad que tiene el Poder Ejecutivo. Tenemos un presidente que, de acuerdo a las consultas internacionales, por ejemplo, de Morning Consult, tiene ya meses, si no es que años, siendo considerado el segundo presidente más popular del mundo, solo después del primer ministro de la India. Y además acaba de salir una encuesta de Demotecnia, me parece, de María de las Heras, en donde se muestra la aprobación del presidente, que va de un orden, dependiendo de las encuestas, del 60 al 80%. Entonces, este grupito de magistrados, van en contra de un poder ejecutivo legítimo, apoyado por la inmensa mayoría de la gente. Y esto, los magistrados no pueden no saberlo. No pueden estar ajenos a la vida pública del país. Tampoco nos vengan con cuentos que son apolíticos. Patrañas, no son apolíticos. Desde hace algunos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando de manera deliberada, de manera evidente, de manera flagrante, con criterios políticos, no con criterios jurídicos. Una cosa no excluye la otra. Que no nos vengan con cuentos que no tienen posición política, porque acabamos de ver en una marcha de la oposición, la segunda marcha que hicieron, la del INE no se toca, eso de que el INE no se toca, ahí andaba un señor Cosío, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una marcha de la oposición. Ahora, que no me digan que se convirtió a la oposición de la noche a la mañana. La mayor parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron puestos en la época del PRIAN. Bueno, pero además estamos viendo a un poder judicial que le quiere enmendar la plana también al poder legislativo, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, porque el llamado Plan B fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va en contra de 3 poderes legítimamente constituidos: el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pareciera ser que estos señores quieren ejecutar las políticas públicas en el país cuando no les corresponde y que quieren legislar. O sea, que se quieren meter en la discusión de las leyes. Eso no les da legitimidad y es un primer punto, porque tenemos que tomar en cuenta que este poder ejecutivo, que el poder legislativo, es una mayoría que fue refrendada en 2021. En ese sentido, urge una reforma del poder judicial que evite este uso faccioso por parte de magistrados y jueces, repito, de muchos tribunales administrativos, etc. Ese es un primer punto. Pero viene un segundo punto que a mí me parece clave. Primero, la legitimidad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo está acá. Y la legitimidad del Poder Judicial está acá. Se eligieron de manera indirecta por parte de la mayoría de los senadores. No fueron electos, a diferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo,
no fueron electos por nosotros. Nadie de los que está siguiendo esta transmisión, ni Enrique Bengala, ni Mónica Cancela, ni Samuel Fedorenko, ni Lulú de Navarrete, ni Charly García, nadie elegimos a Norma Hernández Piña. Nadie elegimos a Pérez Dayán. Segundo punto que me parece muy relevante y que es diferente, va ligado, pero es diferente al punto anterior. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen una representación, representan a los millones de ciudadanos que votamos por la 4T. Millones. Preguntémonos, ¿cuál es la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Poder Legislativo? ¿Se eligen entre ellos mismos o se eligen de manera indirecta por una minoría? Y entonces nos tenemos que preguntar a quién representan, porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son poderes representativos de millones de ciudadanos en México, porque son personas electas como producto de elecciones generales. Lo mismo se puede decir de gobernadores, de presidentes municipales e incluso de regidores. Sin embargo, tenemos un poder ejecutivo anómalo, porque tenemos este poder que ¿a quién representa? Esa es una pregunta que es clave. ¿A quién representan estos señores? ¿Qué es lo que representan? Porque no es nada más un problema, que me disculpen los magistrados, esto no nada más es un problema de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o del Poder Ejecutivo. No, absolutamente no. Este problema lo tiene la Suprema Corte con todos los ciudadanos que salimos a votar. Si no todos, para no exagerar, casi todos. Porque nosotros elegimos a un Poder Ejecutivo, elegimos a un Poder Legislativo, pero a ellos nadie los eligió. Entonces voy a comenzar por compartir una primera pantalla que esperemos que funcione bien para que observen. ¿Qué es esto? Que me parece que va a explicar este concepto de qué representan. Miren, lo que ahorita estamos viendo en pantalla es la encuesta del INE que ocultó sobre la postura de la gente con respecto al Plan B, y más en general con respecto al Plan B, con respecto a la posición de la gente, con respecto a la reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo. Bueno, vean en el primer caso, tenemos que el 93% de la gente estamos a favor de que se destinen menos recursos a partidos políticos. Cuando la Suprema Corte anula lo que propuso el Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, en ese mismo momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va en contra del 93% de la gente que queremos que se reduzca el financiamiento a los partidos. Bueno, desapareció la pantalla, pero yo la sigo comentando. En esa misma encuesta que el INE ocultó, vean que hay un 87% de mexicanos que queremos que se disminuya el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Un 74%
que se reduzcan los recursos que se otorgan al INE. Un 78% que consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. Un 68% queremos que se amplíe el uso del voto electrónico. Un 53%, que de todas maneras es la mayoría, queremos que se aparezcan los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales locales y que haya un solo tribunal, que haya un solo INE, y un 52% que se sustituya al INE por el INEC como único órgano electoral encargado de organizar las elecciones. Dejo de compartir y vean la gravedad de la situación. Cuando los magistrados anulan el plan B con una serie de artimañas, y que yo voy a seguir diciendo patrañas, están en contra de la gente. Y entonces deberíamos de preguntarnos a quién representan. Si la inmensa mayoría de los mexicanos, 3/4 partes de los mexicanos, estamos a favor de 4 medidas de una reforma electoral, 2/3 partes de los mexicanos estamos a favor de 5 medidas de una reforma electoral, y la mayoría de los mexicanos estamos a favor de 7 medidas contra la reforma electoral, creo que podemos decir, y no es un eslogan, que los señores de la Suprema Corte no nos representan. No nos representan. No representan a la gente. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿a quién representan estos señores? El Ejecutivo representa a la mayoría de la población mexicana. Trabaja para todos, incluido panistas y priistas, pero nos representa a todos, representa a nuestro país. Y lo mismo el poder legislativo. Pero entonces, digamos, ¿y el poder judicial a quién representa? Bueno, pues voy a recordarles, porque es muy ilustrativo, y les voy a compartir otra pantalla donde es una entrevista de una documentación del juez Juan Pablo Fierro, que a mí me parece que desnuda totalmente a quién representa el poder judicial. Por un lado, representa a intereses facciosos. Por otro lado, representa a la antigua mafia del poder, pero desgraciadamente también representa a intereses extranjeros.